Celeste, amigos. Bueno, en realidad queremos iniciar con la invitación a asistir a una obra muy graciosa que se llama ¿Qué con Quique Quinto? Así se llama. Tenemos 5 pases dobles para la función del próximo martes 31 de octubre a las 20 horas 8 de la noche. Repetimos, la obra se llama ¿Qué con Quique Quinto? Y se representa en el Teatro Orientación. Tenemos 5 pases dobles para el martes 31 de octubre a las 20 horas 8 de la noche. El Teatro Orientación se ubica en el Centro Cultural del Bosque, en Paseo de la Reforma y Campo Marte sin número, junto al Auditorio Nacional, muy cerca de la estación del Metro Auditorio de la línea 7. ¿Usted tiene tiempo de asistir a la representación de la obra ¿Qué con Quique Quinto? En el Teatro Orientación el próximo martes 31 de octubre a las 8 de la noche? Sí, bueno, tenemos 5 pases dobles. ¿Qué hay que hacer? Lo único es llamar a los teléfonos del Club de Periodistas de México en horas de oficina. Y los números del Club de Periodistas de México son 5512 86 61 y 5512 86 69. Repito, 5512 86 61 y 5512 86 69. Y también un aviso interesante para quienes desean pasar unos días muy gratos, muy amenos, descansando, divirtiéndose, pero también colaborando a la reconstrucción de Puerto Escondido y de otros destinos de Oaxaca. Y es que hoy, Celeste, en el Club de Periodistas de México, se anunció que Puerto Escondido, que es un puerto bellísimo, está listo para la celebración de las fiestas de noviembre de 2017. Del 3 al 26 de noviembre de 2017, este destino de playa será sede de diversas actividades culturales, artísticas, deportivas y gastronómicas. El gobierno del estado y el del municipio de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, han sumado esfuerzos para contribuir a la reactivación del flujo económico en el estado. En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas, dieron a conocer que la costa oaxaqueña está lista para recibir al turismo nacional e internacional durante las fiestas de noviembre de 2017, que se llevarán a cabo, repetimos, del 3 al 26 de noviembre en Puerto Escondido, por lo que el gobierno del estado de Oaxaca, junto con las autoridades municipales de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec, se suman para realizar esta celebración que reafirma que el estado de Oaxaca está de pie después de los sismos del mes de septiembre del presente año que afectaron con mayor fuerza al istmo de Tehuantepec. El secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, así como el coordinador general de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de Oaxaca, Alfonso Martínez Córdoba, expresaron que estas fiestas contribuirán a reactivar la economía del Estado. Las fiestas de noviembre, dijeron, se han vuelto un referente a nivel nacional e internacional. Se espera que con la presencia de artistas como Wisin y Gente de Zona, se pueda superar la derrama económica de 2016, que fue de 20 millones de pesos, y en coordinación con todos los sectores económicos de la región,
se brindarán servicios de calidad a los visitantes, todavía que hay que apostar a que Puerto Escondido siga creciendo. ¿Usted ha ido a Puerto Escondido? Bueno, es una verdadera maravilla. En Puerto Escondido se cuenta con una oferta de 3.500 habitaciones, pero dada la presencia de un mayor número de visitantes en los magnos conciertos, también se beneficia a los municipios aledaños. Asimismo, este destino de playa recibió ya un reconocimiento de la Asociación Nacional de Motocross, al contar con la mejor pista de motocross en el país. En cuanto a las actividades de las fiestas del mes de noviembre del presente año, que se realizarán en Puerto Escondido, podemos decir que el calendario está bastante nutrido. Del 3 al 5 de noviembre, por ejemplo, se realizará el torneo internacional de surf en la Plaza Cicatela, mientras que el sábado 4 se realizará la inauguración de la Costa por el Mundo con un baile popular en la agencia municipal. Si pueden, si hay manera, hay que ir a las fiestas de noviembre en Puerto Escondido. Celeste, pues es esto. ¿Qué te parece si volvemos contigo? Son las 5:15. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes nuevamente aquí desde la cabina de ABC Radio, la 760 AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y las frecuencias de la Pantera. Bueno, qué bueno que sigan con nosotros en estas frecuencias de pluralidad con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, como todos los días, Jorge querido, y con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, parte medular del área editorial de Voces del Periodista, la revista, el diario, el programa, el radio. Maestro querido, buenas un privilegio tardes, muy buenas tardes. Estar con ustedes. Y bueno, gracias, maestro querido. Gracias. Maestro Jorge Santa Cruz, comentabas y se ha dicho aquí mucho, amigos, impulsemos el turismo nacional, impulsemos nuestras artesanías, impulsemos nuestras tradiciones, es lo que nos da identidad, es lo que nos hace fuertes. Entonces hay que reforzar en donde haya ferias, en donde haya una fiesta popular de México, de ese México nuestro. Fíjense nada más que hoy me llegó un maestro querido Jorge, queridos amigos, me llegó un link de un video muy bien hecho, de supuestas tradiciones mexicanas, y salen calaveritas y todo esto, pero están de Walt Disney. O sea, es como quitarnos esto, ¿no? O si no quitarnos, qué bueno en dado caso si fuera por multiplicarse, pero qué tal que esto muchas de las veces no son así como que exacta la tradición de México, así se van deformando cosas. Hay que conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Esta oportunidad, por ejemplo, de ir a turismo, a Oaxaca, a donde usted le convenga ir, a Michoacán, a tantos lugares donde hay tradiciones, por ejemplo, ahorita el Día de Muertos, y en fin, pero finalmente es mantener el turismo, activar nuestra economía nacional, no hay de otra, y eso depende de nosotros. Y qué maravilla que tengamos tanta riqueza cultural, tanta riqueza en lugares en nuestro amadísimo México. Un abrazo a Oaxaca, mucho cariño, y a todas las entidades de la República Mexicana. Y es que, ¿sabes, Celeste, maestro Sánchez Mena, amigos? La fiesta del Día de Muertos no necesariamente es porque queramos reírnos de lo que es inevitable, que es la muerte, sino que un servidor a lo largo de los años ha ido observando como periodista que es un afán quizá inconsciente de las generaciones de no perder la conexión con las generaciones que le antecedieron, es decir, de evitar que se dé esa ruptura. Nación en donde se da ruptura en generaciones es nación que está determinada a desaparecer con el paso del tiempo, ¿no? Yo creo que en el caso de nosotros, los mexicanos, y ahí sí nada tienen que ver las historias de Walt Disney, en el caso de nosotros los mexicanos, el Día de Muertos es una forma de ir engarzando
al pasado con nuestro presente y el futuro. Celeste. Y puede ser el Día de Muertos, puede ser cualquier otra fecha, pero hay que acercarnos a nuestras diferentes regiones, a fomentar el turismo local. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, ¿qué tan importante? Es mucho más importante de lo que creemos, amigos. Es una estrategia fundamental, es reactivar nuestra economía interna, así como es ir a las tienditas, a los mercados, es lo mismo, y tener el fortalecer nuestro espíritu, ¿no, maestro? Sí, Celeste, hace pues ya un buen tiempo formulé una cosa que se llamaba el calendario de México. Este calendario de México servía para que uno de los secretarios del gobierno mexicano guiara las actividades de esta secretaría y las normara. En el calendario de México, por supuesto, venían todas las culturas, todas las actividades de todo el país, y entonces al secretario le encantaba porque decía, viene el periodo de siembra del maíz, del frijol, del haba, la cosecha, empieza la feria en Zacatecas. O sea, esto estaba en medio de todas las actividades que eran responsabilidad del secretario, estaba de por medio las actividades cotidianas que la gente realiza en medio de su trabajo. ¿Sí? No estaba divorciada las actividades cotidianas de las actividades importantes. Todo es importante en nuestro país y lamentablemente hay un combate muy a fondo de lo que producimos por parte de las empresas transnacionales. Exactamente, maestro. Y bueno, reiterarles, queridos amigos, que por ejemplo Michoacán, la tradición, en el Estado de México también, en Mixquic, pero por ejemplo, hoy la oportunidad de darnos cuenta cómo se puede reactivar, hay un estado maravilloso de identidad nuestra, que tan rica cultura es, como por ejemplo Oaxaca, que lo comentabas tú hace un rato. En esta hubo una conferencia de prensa hoy en el Club de Periodistas de México tocando el tema, y por ejemplo, es apoyar a Oaxaca. Vemos lo devastada que está después de del terremoto, de todo esto que ha sucedido. Igual ir a Morelos y a otros estados. A Chiapas, que fue muy A Chiapas también. Y en este contexto ver qué actividades hay, qué se puede hacer. Por ejemplo, como van a haber actividades culturales, artísticas, deportivas y gastronómicas. Lo comentaste tú, es importante incidir, y esto repliquémoslo, multipliquémoslo. Si podemos ir a otro estado que nos quede más cerca, si no nos podemos trasladar tanto allá, pero es hacer que circule la economía nacional. Fíjate, Celeste, y te ruego me permitas recordar, bueno, desde muy pequeño tuve la oportunidad de asistir a ferias, como las ferias ganaderas en Zacatecas o en Aguascalientes. Porque mi mamá, Guadalupe Santa Cruz de la Mora, y era lo que te quería pedir permiso, porque cumple 85. Ay, como que permiso, al contrario, para celebrar a Guadalupe, unas mañanitas que diga el ingeniero Víctor Melara, para Lupita querida, Lupita de cariño, porque debería de ser doña Guadalupe por lo que ha aportado al periodismo nacional, tu mami hermosa. Que bueno, es una institución, y te mandamos besos, Lupita, sí, hermosa, adorada. Mucho, te quiero mucho. Bueno, pues me llevaba mi mamá a las ferias, por ejemplo, en Aguascalientes y en Zacatecas. En Zacatecas dirigió un periódico, en Aguascalientes trabajó para dos. Era un factor de identidad. Las ferias regionales son un factor de identidad. Iban los secretarios de Estado, recuerdo muy bien el secretario de Agricultura en aquel tiempo. Les hablo de cuando, creo que cuando Díaz Ordaz o López Mateos, era Julián Rodríguez Adame, el secretario de Agricultura. Eran funcionarios que no se preocupaban por verse perfumados. Exacto. Y literalmente se ponían el traje de campaña, o sea, la mezclilla, las botas, y se metían al lodo, en fin, y andaban con los animales y todo. Eso se me quedó muy grabado. Creo que hay que rescatar ese tipo de conceptos, ¿no? Las ferias regionales, por ejemplo. Exactamente, pues por ejemplo, ahorita en Oaxaca, lo que nos comentaban hace un rato,
es que el gobierno estatal y municipal de Santa María Colotepec y San Pedro Mixtepec suman esfuerzos para reactivar el flujo económico del estado, por supuesto, y se realzó en la importancia de acercarnos, de conocer la costa oaxaqueña, que está lista para recibir al turismo nacional. Están haciendo un trabajo interesante y bueno, se subraya mucho Puerto Escondido, pero hay otros lugares maravillosos que son aledaños, pero en este caso, por ejemplo, en Puerto Escondido, autoridades municipales de Santa María Colotepec, como les digo, y San Pedro Mixtepec, se suman para realizar estas celebraciones de septiembre, digamos, mitigar los sismos Ese de es el septiembre, verbo correcto. pero para estas fiestas de noviembre, y bueno, dar fuerza y reactivar así la economía. Yo le mando un saludo a alguien que conozco desde que estaba chiquito y un gran orador, Alfonso Martínez de Córdoba. Te mando un saludo, Alfonsito querido, y a Juan Carlos Rivera Castellanos también un abrazo. Por el esfuerzo que se está haciendo para que se reactive así la economía, así hay que replicar, pero la otra parte ellos podrán decir y podrán convidarnos, invitarnos. De nada sirve quienes somos el actor fundamental en esto, como en todo somos nosotros. Nosotros responder y en el estado que sea, en el de México, en el de Michoacán, en tantos. Aquí en la Ciudad de México. Aquí mismo hacer turismo también, tienes razón. Y bueno, pues ahí está, gracias ingeniero Víctor Melara, las mañanitas, tardecitas y nochecitas y de toda la vida para Lupita Santa Cruz. 85 velas. Poquito, todavía le falta mucho. Los primeros 85. Exacto. ¿No? El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Qué costumbres, qué maravilla. Es de lo mismo que estamos hablando, maestro querido. Pues en Puerto Escondido hay dos lugares estupendos muy cerca. A media hora hay una reserva ecológica fantástica. Un poquito más allá hay un pueblo de negritos en la costa, ¿sí? De las poblaciones que fueron trasladadas sorprendentemente para cultivar algodón. Y allá se quedaron, allá están establecidos, y en esa reserva ecológica es un lugar maravilloso. Y cerca de ahí hay un santuario de un Cristo Negro que es muy famoso para quienes tienen interés en otro tipo de turismo, y está muy cerca de Puerto Escondido. Son lugares verdaderamente maravillosos y realmente son lugares que no están viciados en términos de grandes construcciones, sino que realmente es una vida natural todavía, afortunadamente, en Puerto Escondido, pero con todas las comodidades. Es un lugar maravilloso para poderla pasar muy bien. Pues abrazos a todos, queridos amigos, a los saludos en Periscope. Gracias a todos. Y bueno, maestro querido, yo le pediría al regreso, y maestro Jorge Santa Cruz, ande que opinen alguna otra cosa, el tocar cómo es fundamental, y reiteramos, es un tema reiterativo en este programa, pero creo que es fundamental, en las lecturas que podemos dar a la información, las diferentes vertientes y cómo hay veces que algo que es fundamental, debemos nosotros de no salirnos del eje, de lo que es realmente el meollo de la información, de lo que hay que incidir, de lo que hay que estar y dar seguimiento, pero en el contexto informativo, en el contexto de la justicia verdadera, y no de que se nos utilice en la cuestión que le dicen política, pero no es política, es rebatinga de intereses de un lado y de otro lado. Utilizan un evento fundamental informativo, ¿qué giros le pueden dar? Hay que ver, y esto el maestro Santa Cruz nos ha hablado en los cursos de lectura crítica, y de ello va a hablar el maestro Rodolfo Sánchez Mena, ya que él es especialista en temas como los golpes blandos. Ya verán ustedes,
sobre qué tema vamos a ir. No tardamos, gracias. Está usted escuchando Voces Maestro del Periodista, querido, yo le con su pido de amiga favor Celeste Sáenz de Miera. esto de los golpes blandos, con esto de Overdress, ¿qué está pasando con todo esto? En el sentido de la lectura crítica suya. ¿Tú qué opinas, maestro Jorge Santa Cruz? Súper bien. Súper bien. En la cancha. Odebrecht. Yo dije mal. Aunque ya esté eliminado, Chivas saca una importante victoria de Veracruz, pensando en no terminar Le comentaba al maestro Sánchez Mena que ayer en San Luis Potosí el expresidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X González Laporte, el papá de Claudio X González, el presidente del Consejo Mexicano, no, de primero, Mexicanos Primero y de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. También estuvo en Televisa él, ¿no? Sí, y el que ha ventilado todo este asunto de Odebrecht, El ámbito, sí, administrativo. que ayer delante de mí lo pone como el candidato, ¿no? Así. El paladín. El paladín. Exactamente. Ahorita es lo que nos va a decir. Nos decía el otro día el licenciado Cruz que él cuestionó alguna cuestión del lado jurídico de la destitución de este señor de la FEPADE. Sí. Pero es un tecnicismo que a lo mejor es válido, pero ¿cuántos tecnicismos, digo, no se los pasan por donde se los quieren pasar? Y no se aplica de una manera como debe de ser y con corte parejo los criterios, ¿no, maestro? No se trata de que a veces sí y a veces no, ese es el hilo delgado, delgadísimo que debemos de tener. Y en este caso, ¿cómo se utiliza un caso que obviamente es de corrupción? Obviamente hay que investigar. Me mandan A ver qué nos... ok, perfecto. Entonces ahorita vamos a regresar con la lectura de usted. ¿Le parece, maestro querido? Sí. Si fuera usted tan amable. Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Entrada libre. España y Baja California. Invitados de honor. Más información en www.gov.mx/cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de la República. Este programa es público. Ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina. También a don Jorgito, yo estoy muy vista. No, está muy bien. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, ABC Radio Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, platicábamos en el corte con el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Hay eventos como este caso de Odebrecht que está manejado, que obviamente hay mucha corrupción de por medio, pero vamos a tener la lectura de cómo se utiliza diferentes terminologías. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de derechos humanos, que obviamente es los derechos de la persona, como derechos de la persona, pero como también ha habido organismos, y esto lo sabemos, ¿no?, que son impulsores de la guerra y se escudaban detrás de una denominación. No estoy hablando de las instituciones, estoy hablando de cómo se maneja el tema. Lo mismo sucede con la corrupción, porque hay entidades que ya hemos platicado con ustedes, lo hemos compartido, estos grupos enormes que manipulan, que son los poderes tras los poderes, que imponen a personajes que muchas veces están inoculados de corrupción, lo saben y los impulsan deliberadamente porque después los utilizan. Pero de la misma manera basta que algo no les parezca y que también señalan de corruptos. Obviamente tienen un aparato de espionaje y luego con situaciones tan absurdas que hacen guerras de desprestigio a la gente. No estoy hablando que ahorita esto sea lo que suceda, ¿no?, en el tema que hoy nos compete. Estoy hablando de cómo se utiliza y cómo hay ese doble rasero y cómo se utiliza una terminología desde la propia corrupción corporativa internacional para hacer señalamientos. Hay que dar seguimientos, es obvio que hay corrupción, pero vamos a hacer el análisis desde el ámbito real, desde un ámbito que nosotros tengamos por sentido común
la permeabilidad para poder investigar nosotros mismos y no seguir como nos habían acostumbrado, que lo que nos dicen es, y que nos deglutíamos las informaciones o lo que nos decían que eran noticias tal cual. Aquí, maestro, y es importante y fundamental, y te agradezco tanto, maestro don Jorge Santa Cruz, que nos has enseñado tanto en ese aspecto de la lectura crítica. Yo le pediría al maestro Rodolfo Sánchez Mena que nos hablen es la utilización, además del hecho y que hay corrupción y todo lo que se tenga que ver, cómo se utiliza la corrupción desde la corrupción también. ¿Cómo podemos realmente llegar al fondo sin que seamos utilizados por otros hilos que también utilizan, y es un activo fijo para ellos, la corrupción? La parte más difícil de esto es el manejo de las percepciones. Exacto. Porque sin lugar a dudas hay una fuerte carga que ha venido señalando con cuestiones muy marcadas situaciones de corrupción a lo largo de este gobierno. Y el hecho concreto del tema que tratamos de Odebrecht es que hubo 10 millones de dólares que se repartieron entre funcionarios de Pemex. Estos 10 millones de dólares todavía no se sabe quién los dispuso. No hay la investigación específica, hay señalamientos por parte de funcionarios de Odebrecht y de otra empresa, Braskem, que es una filial de Odebrecht, que están siendo procesadas en Brasil y que han hecho declaraciones, y en base a esas declaraciones se han armado estos expedientes tanto de la Procuraduría General de Justicia de nuestro país como de la famosa FEPADE. Pero también ha alimentado a investigaciones periodísticas como la de Mexicanos contra la Corrupción. Y es el caso que nos tiene en este momento con una segunda investigación que fue divulgada por el diario Reforma. El diario Reforma y Mexicanos contra la Corrupción. ¿Por qué el diario Reforma? Porque como en América Latina hay periódicos que se especializan en seguir las campañas contra la corrupción, o sea, son adalides de la lucha contra la corrupción para procesar a funcionarios, para destituirlos y encabezar el golpe blando, como lo fue la cadena O Globo en Brasil contra el presidente Dilma Rousseff, y el juicio que se le sigue al expresidente Lula para inhabilitarlo y que no participe en las elecciones de Brasil. ¿Qué significa en este momento, en esta coyuntura celeste, que se dé a conocer que 1.2 millones de dólares lo dieron para la campaña de Peña Nieto? Así dice el documento de Mexicanos contra la Corrupción para la campaña de Peña Nieto. ¿Por qué en este momento? Porque estamos a un mes de que se dé a conocer quiénes van a ser los candidatos a la presidencia. Estamos a punto de iniciar ya un proceso de selección y posteriormente ya campañas presidenciales. Si esto va a ser, sin lugar a dudas, temas de las campañas presidenciales. La renuncia, desde luego, del procurador Cervantes y del cese del fiscal Nieto de la FEPADE, pues desde luego vinieron a entrelazarse con esta denuncia de Mexicanos contra la Corrupción, porque están vinculados en ambos casos con un personaje que ha sido seleccionado
mediáticamente para señalarlo como el culpable, siéndolo o no, que es el señor Lozoya Austin. Emilio Lozoya Austin, porque es un personaje mediáticamente atractivo por todas sus características, porque es una gente millonaria, porque es una gente de la élite del poder, en fin, no hay un personaje como él para señalar otro de esa naturaleza, y como exdirector de Pemex, pues es la figura perfecta para encarnar, ¿sí?, que él obtuvo, que él recibió estos millones de dólares y que se dirigieron a la campaña de Peña Nieto. Hasta ahí esta información, pero lo demás es una cuestión ya de interpretaciones y cómo se da el mecanismo para la destitución en la FEPADE y por qué la renuncia del procurador Cervantes. Esto es lo que hay que comentar también y lo vamos a hacer en este programa. Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una organización no gubernamental que encabeza Claudio X González, hijo. Al igual que Mexicanos Primero, la de Mexicanos Primero, que se ha especializado en señalar las irregularidades, por ejemplo, en el pago de los profesores, ¿no?, de los maestros. Claudio X González II o Claudio X González Jr., pues está vinculado a Claudio X González Laporte, quien ha sido un prominente hombre de negocios y que, como sabemos, es de los empresarios que en un momento dado tienen capacidad de dirigir esfuerzos a favor o en contra de ciertos candidatos o precandidatos, ¿no? Yo creo que lo que se ha publicado en Mexicanos Primero tiene las características, yo no sé qué piense el maestro, pero tiene las características específicamente de un golpe blando, ¿no? Porque incluso en la investigación de Raúl Olmos, que aparece en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hay un estado de cuenta del dinero que le habría llegado a Emilio Lozoya Austin y que habría sido depositado en un paraíso fiscal del Caribe, ¿no? Entonces, creo que esto forma parte del proceso de sucesión presidencial. Exactamente, maestro querido. En Bueno. esta utilización, perdón, porque no dudamos, o sea, en qué momento se muestran las cosas, por qué en otros momentos las líneas eran totalmente distintas, ¿no? Y por qué teniendo elementos así se esperan y se utilizan en momentos precisos. Sí, la coincidencia es esta, de que estamos en una situación de arranque de la sucesión presidencial en México. Y bueno, también de la manera en que ha fluido también la información de Brasil, porque en Brasil también tenían una serie de limitantes para ir liberando la información. Pero toda esta información estaba en manos de la Procuraduría y de la misma FEPADE. La información que tiene el director de la FEPADE, Nieto, y la que tiene Claudio X González es la misma, pero no quiere decir que haya llegado a manos de Lozoya Austin. Fueron depositados en un paraíso fiscal y, como dice el abogado de Lozoya Austin, alguien la retiró. ¿Quién hizo la investigación de esto y a dónde ha ido a dar esos recursos? Eso es lo que está pendiente. Ahora, la suspicacia de todo esto alrededor es que por eso se cesó al fiscal, pero el fiscal en ningún momento ha aclarado a Nieto por qué filtró la información y si él ya tenía la evidencia concreta de que había ya una acusación en firme contra Lozoya Austin. Él nada más filtró una carta de Lozoya Austin que está en los medios de comunicación y que es, como tal está redactada la carta, no es ninguna presión para que significara esto una denuncia, una filtración de que lo estaba presionando el exfuncionario de Pemex. Bueno,
Queridos amigos, aquí ustedes conocen la línea que tenemos nosotros, que tiene el maestro en sus investigaciones. No se trata de estar abogando por alguien, es el ver el fondo y la utilización de la información. Hay que estar muy alerta. Vamos a regresar con el tema. No tardamos, gracias. Es que qué delicado, ¿no? O sea, cuando se callan, cuando abren la boca, hasta dónde. Es una especie de chantaje de yo sé cuánto lodo traes debajo de la mesa y entonces nos lo vamos aventando, dosificando, ¿no? A ver, No, pues es un ventilador. qué barbaridad. Pero Prende fíjate, el hoy, ventilador no, pero- y se salpica. ¿no? Emilio, Pero incluso pudiera ser encubrir. ¿Por qué en este momento y por qué no antes? Gracias, maestro. Emilio Gamboa dijo hace un rato que el PRI no se va a dejar chantajear con los argumentos del fiscal. O sea, Ah, ok. les duele, Gracias. les está pegando y fuerte. ¿Por qué no dejaron, o por qué va a tener que ser la votación secreta? ¿Por qué no cada legislador dice yo estoy a favor de que lo destituyan? O yo estoy en contra de lo que los Pues destituyan. hacen todo secreto porque precisamente así es como les conviene. Por supuesto. Eso está tremendo. La selección de los fiscales y de los procuradores es una votación secreta, ¿eh? Ah, no, bueno, ya. Sí, no es en pizarrón. No, ya. No dije. Bienvenida a la observación. Gracias, pero no debería de ser así. Pues es la... es O bueno, sí, para no dejar presionar se supone, ¿no? Que no lo Para- negociaran en eso es. oscurito. Eso sería otra vez, a veces eso es. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Estamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena tocando el tema y están pendientes de Odebrecht, pero también y las lecturas y la utilización de la información y todo esto, ¿no? En este caso también después y antes les aviso que está la cápsula de Prometeo Nuclear, está muy interesante porque nos manda sobre esto que nos supuso y nos subrayó Daniel Stulin, el Congreso número 19, el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino. Tiene mucho que ver con lo que va a pasar en México. Más adelante la pasaremos, también tenemos el de Eros Raff, su cápsula siempre reflexiva, pero maestro Rodolfo Sánchez Mena, si pudiera usted continuar para darle el contexto general al análisis de usted. Entonces comentábamos, la carta de Lozoya Austin es una carta pública, la publicó La Jornada, o sea, en varios periódicos y está en redes. Y el exfuncionario, la carta está redactada por un abogado que fue procurador, trabajó en la procuraduría, es una chucha coherera, no va a meter la pata presionando a un funcionario para que se le revierta. Y lo que le pide a él son cuestiones muy sencillas, que si le está investigando, pues que se le informe y que se le cite. Sí, ahí está la carta y como dice uno de los mejores columnistas, yo no sé si la carta que tiene el fiscal Nieto es la misma que está circulando. Si él tiene otra carta, pues que la dé a conocer, porque él dice que lo amenazó Lozoya Austin. Y Es si que- me amenazó y me presionó, pues entonces que dé a conocer la carta. Lo que dijo el exfiscal Santiago Nieto a Reforma es que había recibido la carta de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, en la que le decía que lo tenía que exonerar, o sea, Una desquitarle. presión. Ujú. Que si no sabía quién había sido su papá, que fue secretario de Energía, que si no sabía qué había estudiado su mamá, y que además le mandó un currículum del propio Emilio Lozoya Austin. Y entonces Reforma publica unas declaraciones del fiscal de la FEPADE, ahora exfiscal, que dice, bueno, yo no sé para qué me manda eso. Entonces,
me da la impresión de que son documentos distintos, el que aparece en La Jornada y otros periódicos y del cual habla Santiago Nieto. Ahora, lo ideal es que Santiago Nieto diga, a ver, aquí está la carta. O sea, la verdad por delante. Sin embargo, también hay que decir una cosa, el sistema va a ir sobre Santiago Nieto Castillo, con consecuencias incluso penales, por revelar información de la investigación. Eso es lo que han dicho en fuentes de la PGR, ¿no? Y aquí lo curioso es cómo hay tantas cosas que revelar y que tendrían que reaccionar y no se reacciona parejo. Esa es la sustancia de lo que queremos llegar a decir. No estamos defendiendo a nadie, no estamos diciendo, porque además no conocemos de sí, simplemente hay dudas sobre si son dos documentos diferentes, ¿no? Ahora, si sí existe esa carta, la segunda, y si sí efectivamente en tiempos de la campaña de Peña se recibió más de ese millón y tantos de pesos y se aplicó a la campaña de Peña, qué cosa tan grave. Ya hubo otra carta del fiscal, ya estoy yo condicionado, del vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, que dijo que todo eso es falso. Pero es que ya no estamos en los dichos. Creo que ahora papelito habla, ¿no? Se debe de ir a las pruebas. Pero nosotros no dejar de ver el meollo del asunto y analizar el fondo de todo esto, maestro, pero obviamente aquí todo esto se mide por tiempos políticos, desgraciadamente, que todo el tiempo están en tiempos políticos y en intereses de grupos, básicamente. Maestro don Rodolfo. Bueno, entonces ahí está la situación de estas aparentes doble información. Si hay esta doble información, bueno, pues que finalmente se dé a conocer, porque yo insisto en que el abogado que tiene Lozoya, pues es un buen abogado, pero si existe finalmente la otra carta, yo creo, y esto es de la carta que yo leí de Lozoya Austin, efectivamente él dice quién es su padre, y su abuelo también, que fue un general destacado. O sea, no es cualquier gente. Lo que le está recordando él es que su prestigio, él tiene un prestigio y no quiere que se vea afectado. Es un cachorro de la revolución. Pues bueno, sí, de lo que queda de la revolución. Si es que ya queda algo, ¿no? Él es un agente de la élite política y financiera. Y el prestigio lo dan los hechos. Los mexicanos vamos a calificar e investigar realmente si merecen el prestigio. ¿O no? ¿De qué color? No, el prestigio se tiene, hay que y ver. Sin lugar a dudas, su madre fue una gente muy destacada. Su madre fue una gente muy destacada. Pero aquí cada quien hay que hacerse responsable de sus hechos, de ¿no? sus Y en dado hechos. caso, pues también es eso. No dejemos que nos involucren y que perdamos el objetivo del hecho tan delicado, concreto, en todos estos dimes y diretes. Queridos amigos, yo le pediría a nuestro querido ingeniero Víctor Melara nos pase la cápsula de Prometeo Nuclear, que habla sobre el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, el número 19. Es fundamental, y se utilizan palabras muy interesantes, como es el que la limpieza, hay que ver cómo se traduce, misma cosa que me comenta Prometeo Nuclear, pero hay que hablar se habla sobre historia, filosofía, en fin, sobre el lenguaje que se ha perdido y que no se tiene, por desgracia, muy presente, y que aquí, en este congreso, se mencionó en varias ocasiones la belleza, la filosofía, en fin, términos que no debemos de dejar a un lado. Adelante, gracias. Termina el 19º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino y es muy importante que estemos al tanto de los cambios que se están planteando en ese país que representa la segunda potencia económica a nivel mundial. El Congreso concluyó con el planteamiento del camino que debe seguir el socialismo con peculiaridades chinas, guiándose por el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, el importante pensamiento de la triple representatividad, la concepción científica del desarrollo y el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época, postulando que la contradicción principal de la sociedad china ha pasado a ser la que existe entre la creciente demanda del pueblo de una vida mejor y el desarrollo desequilibrado e insuficiente. Un objetivo que plantea el Congreso es el triunfo hasta el 2020 de la construcción integral por la liberación de la pobreza,
para culminar con una sociedad modestamente acomodada que obtenga el reconocimiento del pueblo y pueda superar las pruebas de la historia. En la primera etapa, que se extenderá del 2020 al 2035, materializarán básicamente la modernización socialista. En la segunda etapa, que se prolongará desde el 2035 hasta mediados de siglo, se dedicarán 15 años más a la brega de transformar ese país sobre la base de la materialización básica de su modernización en un poderoso país socialista, moderno, próspero, democrático, civilizado, armonioso y hermoso. Para esto hablan de fortalecer la garantización institucional de la condición del pueblo como dueño del país, desplegar el importante papel de la democracia consultiva socialista, profundizar tanto la práctica de gobernar el país según la ley como la reforma de los organismos y del régimen administrativo, con el fin de consolidar y desarrollar el frente patriótico y la situación pletórica de dinamismo, vivacidad, estabilidad y de unidad. Se debe afianzar la convicción de la cultura china y promover el florecimiento y la prosperidad de su cultura socialista. Para ello proponen dominar firmemente la dirección sobre la labor ideológica, cultivar y practicar los valores socialistas esenciales, intensificar la formación ideológica y moral, hacer florecer y desarrollar el arte y la literatura socialistas, con miras a promover el desarrollo de las actividades y las industrias culturales y activar el vigor innovador y creativo cultural de la nación china. Son parte de sus objetivos también la mejora de las condiciones de vida del pueblo, fortalecer e innovar la gobernanza social, y hablan de intensificar la protección del sistema ecológico y de reformar el régimen de supervisión y su control a fin de promover la formación de una nueva configuración de la modernización basada en el desarrollo armonioso del ser humano y la naturaleza. Hablan de darle prioridad a su seguridad nacional, modernizar su ejército, la importancia de la unidad de las etnias, así como del concepto de un país, dos sistemas, para reforzar la unidad nacional. Pero lo más importante es que en esta doctrina se ha incluido la necesidad de avanzar en la nueva ruta de la seda, que se llama la política de una franja, una ruta. Este es un resumen bastante breve e incompleto de lo que se discutió y de la dirección que piensa seguir el Partido Comunista Chino, cuya importancia radica en que gobierna a la quinta parte de la humanidad y que China va cobrando cada vez más influencia en el ámbito internacional. China plantea que persistirá en el camino del desarrollo pacífico, mantener en alto la bandera de la paz, el desarrollo, la cooperación, la política del ganar-ganar, así como construir junto con el pueblo de los demás países un mundo caracterizado por la paz duradera, la seguridad universal, la prosperidad de todos, la apertura, la inclusión y la pulcritud y la hermosura. Ante el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es bueno que vayamos tratando de entender cómo piensan los que serán nuestros futuros socios. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Gracias, Prometeo querido. La cápsula de Eros Rap el día de mañana. Les agradecemos enormemente y hay que ver plural. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz. Gracias, don Rodolfo Sánchez Mena. A ustedes un beso. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, se escucha diverso y de eso se trata. Gracias.